La voz de los protagonistas. En Contextos. Y hoy con Fernando Todd vamos a escucharlo hablar de protocolos familiares que van a servir para evitar el conflicto, ¿no? Fernando, qué gusto tenerte aquí en este contexto de las empresas familiares. Bienvenido. Gracias. Pues sí, gracias por la invitación otra vez. Y la ocasión anterior platicábamos acerca del conflicto, sus fuentes, sus orígenes y cómo podemos nosotros trabajarlo y llevar a la empresa familiar a buen puerto a pesar de los conflictos. Y veíamos que una de las opciones que existía era tratar de institucionalizar la empresa. Yo quisiera retomar algunos de los puntos, principalmente el tema de la sucesión en las empresas familiares. La sucesión en las empresas familiares es un tema básico porque no únicamente hablamos del tema patrimonial, sino también de la sucesión de la empresa en marcha. Esto ya lo hemos platicado en otros espacios, aquí mismo en GREM, pero es importante para llevar la continuidad de la plática. En otros países existe legislación mucho más avanzada en el tema de las empresas familiares y han creado todo un proceso de consultoría y de negociación en las empresas familiares, de tal manera que en el momento en que las empresas se certifican como tales, como empresas familiares, pueden optar por beneficios fiscales. ¿Por qué el gobierno se preocupa por las empresas familiares y por la continuidad de las mismas? Porque la pérdida de las empresas familiares al final de cuentas detonan en el Producto Interno Bruto de las empresas. Ojalá que pronto nuestros diputados, senadores y gobernantes se den cuenta de la importancia económica que tienen las empresas familiares. Entonces, también hemos platicado en este mismo espacio lo difícil que es pasar la estafeta de una generación a otra y la cantidad tan grande de empresas que se pierden en el camino. Entonces, pareciera que los empresarios y que el sector económico nos quedamos a la espera de que eventualmente las cosas marchen bien, de que a mí no me pase, de que yo la brinque, de que yo esté dentro del porcentaje de las empresas que logran una sucesión tranquila, tersa y exitosa. Pero lo que nos complica entonces es ¿qué hacemos nosotros para conseguir eso? Porque si nos quedamos nada más a la buena de Dios, pues ojalá que no nos pase, pero no estamos haciendo nada para preverlo. Entonces lo que se recomienda aquí es hacer un protocolo familiar. Un protocolo familiar suena complicado y pues, lo es, pero complicado únicamente en el sentido de darnos un espacio para platicar como familia hacia dónde queremos. Y el protocolo familiar no es otra cosa que un contrato en el cual se establecen las bases de cómo se va a relacionar la familia con la empresa y el patrimonio. Acuérdense que la empresa familiar está dividido en tres escenarios. Por un lado está la familia, por otro lado está la empresa y la otra esfera es el patrimonio. Entonces, la familia está obligada a abrir un espacio de diálogo, ¿sí?, para poder encuadrar los intereses individuales de cada una de las personas que integran la familia, los intereses de la familia y los intereses de la empresa. Y entonces, si nos sentamos nosotros con la familia empresaria y empezamos a trabajar cuál es la visión de la familia como familia empresaria, hacia dónde quieren llegar, qué quieren hacer, quieren diversificar su empresa, quieren crear un grupo sólido, quieren que la empresa permanezca siempre en el control accionario de la misma familia, van a aceptar nuevos accionistas, cuál va a ser el trato que va a haber con la familia política en ese sentido. Y entonces nos sentamos y trabajamos un contrato que le llamamos protocolo familiar, y en ese contrato estableces cuál es la visión de tu familia empresaria, hacia dónde la quieres llevar en las siguientes generaciones, cómo vas a integrar a los miembros de la familia que quieran trabajar, qué requisitos les vas a pedir en cuanto a nivel académico, en cuanto a experiencia laboral,
cuál va a ser el código de ética que va a tener un miembro de la familia para trabajar en la empresa, porque ojo, también es muy importante que establezcamos en el protocolo cuáles son los lineamientos que tú como miembro de una familia empresaria debes de tener, porque hablar de que tú tienes un apellido ya famoso, porque vamos a decir Slim, sí, para no meternos aquí en apellidos empresariales laguneros, para no tocar fibras sensibles. Pero la familia Slim a lo mejor tiene un protocolo de familia y en un código de ética que te dice, tú tienes que comportarte así, estos son tus lineamientos, tú no puedes andar dando espectáculos públicos indecentes, o sea, tienes que cumplir una serie de requisitos para poder ser dueño de la empresa, porque lo que tú como hijo hagas va a repercutir directamente en la imagen de la empresa y la imagen del apellido que ya se ganó a través de muchos años. Entonces todo esto lo integramos en un protocolo de familia. Integramos también, ya les digo, qué familiares pueden trabajar en la empresa, cuál es la relación que van a tener la familia política dentro de la organización. Van a tener acciones, va a haber un consejo de administración, van a estar ellos representados o no. O sea, todo este tipo de cuestiones los manejamos. ¿Y qué es lo que evitamos al momento de que la familia empresaria tenga ya un protocolo de familia? Pues que obviamente vas a poder manejar de mucha mejor manera los conflictos. Porque la sesión anterior platicábamos acerca de los conflictos y sus fuentes. Y hablábamos que alguno de las fuentes del conflicto eran las fallas de comunicación. Era la falta de estructura organizacional. Era el hecho de una confusión de roles. ¿Yo qué hago como parte de la familia empresaria? Etcétera. Y entonces, todos estos escenarios que son fuentes de conflicto potencial eventualmente, los podemos eliminar. ¿Cómo? Platicándolo cuando estamos todos contentos. O sea, o si no contentos, cuando podemos tener un diálogo. Sentar a la familia y decir, a ver, hijos, ¿a dónde queremos llegar? Diseñar la ruta, sí, de la empresa. Uh-huh. ¿Quién va a trabajar aquí? ¿Quién me va a suceder? ¿O qué características va a tener la persona que me va a suceder? Para no decir específicamente Juan va a ser mi sucesor, sino mi sucesor debe de tener estas características, sea Juan, sea Pedro, o sea alguien que tengamos que traer de fuera para dirigir a la empresa. Uh-huh. Todo eso lo tenemos que dejar plasmado. Y entonces así, mientras más claro tengamos nuestro documento marco, que es el protocolo familiar, lo liguemos corporativamente a los estatutos de cada una de las empresas que tengamos, vamos amarrando de manera correcta la sucesión. Muchos empresarios se limitan a decir, yo ya tengo mi testamento, yo ya trabajé eso. Pero el testamento realmente, digamos, es una curita, uh-huh, ¿sí? Para el problema. Porque los juzgados están llenos de testamentos que se están impugnando. ¿Y qué pasa? Que al final del día, la voluntad del testador o del empresario no se cumple por faltas al proceso, porque alguien impugnó, porque alguien no estuvo de acuerdo, porque pasó X, Y o Z. En un testamento, la persona puede designar quién va a ser su sucesor en la presidencia de la empresa, por ejemplo. En un testamento no. No. Correcto. Pero sin embargo, el testamento puede ser la fase inicial para trabajar una sucesión. Tenemos que estar claros que una sucesión es un proceso, ¿sí? Es un proceso en el cual la familia y la empresa se tiene que involucrar, no porque ya quiera que se muera el fundador, ni porque ya quiera que se retire, sino porque si nos esperamos a que la sucesión sea un evento, ahí es cuando empiezan los problemas. Claro. Si el día que pasa una tragedia, no previmos quién va a ser el sucesor, y no previmos quién va a tener acciones, y no previmos quién va a estar en el consejo de administración, tomando las decisiones de la empresa,
muchas de las veces sucede... Caótico, ¿no? Imagínate. Se crea el caos, exactamente. Claro, pero en un testamento, por ejemplo, sí se pueden heredar las acciones de una empresa. En un testamento las acciones sí. Entonces, desde esa perspectiva, si hay alguien que hereda las acciones de una empresa y le deja la mayoría de las acciones, pues está decidiendo quién se va a quedar al frente de la empresa. Exactamente. Pero no... Sin tomar en cuenta el resto de los accionistas, obvio. Y a lo mejor estás testando tus acciones a una persona que sabes que las necesita. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo común, ¿sí? Muy obvio a lo mejor. Un empresario deja sus acciones a su esposa y su esposa no conoce el negocio porque trabajó en otra cosa o porque se dedicó a la casa o porque es un giro que ella desconoce. Esas acciones, ¿cómo las va a representar en el consejo de administración? ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿La esposa? ¿O alguno de los hijos? ¿Quién decide? O sea, si yo soy accionista mayoritario por herencia de una empresa, yo llego y me apodero de la silla de la presidencia del consejo, o son, de todos modos, aunque yo tengo la mayoría, el consejo tiene que decidir si yo voy a ser la cabeza del consejo. Cada empresa tiene unos estatutos sociales. En los estatutos, que son diferentes de una a otra, se establecen las bases. ¿Qué pasa? Que generalmente el empresario no las conoce. Porque tú necesitas una empresa y de origen dices, yo necesito una empresa para que me den mi RFC y mandar las facturas porque ya tengo 2 o 3 negocios. Y de lo último que me preocupo es de qué dicen los estatutos. Yo soy notario y cuando llega alguien a constituir una empresa me dice, pues mira, dale 90 acciones a fulanito, el 10% a sultanito, y me quiero dedicar a esto. El objeto social más amplio, siempre dicen. Siempre quieren un objeto social más amplio, no sé por qué. Pero no atendemos, los empresarios, a qué dice las letras chiquitas. Y justamente los estatutos establece cómo se nombran consejeros, cómo se toman decisiones, qué porcentaje va a haber para tomar decisiones en asamblea ordinaria, qué porcentaje en asamblea extraordinaria, y entonces ahí es cuando nos empezamos a complicar. Pero Fernando, bueno, está bien, todo estipulado y todo acorde a los procedimientos legales y a los protocolos que se establecieron de familia. Pero a ver, yo creo que aquí el factor número 1 es ganas, voluntad y una buena comunicación. Claro. Porque si no hay una buena comunicación, por más de que esté asentado y se proceda, pues evidentemente la empresa va a empezar a tambalearse porque las decisiones las van a querer tomar todos. Digo, retomo el caso de emergencia, que hablábamos. Ajá. Y es a veces no se salva esa situación. No, la empresa no se sostiene, pues. Sí, siempre va a haber un riesgo. Pero si tú tienes un protocolo de familia determinado, ahí ya debes de tener claro qué características debe tener un director. Debe de haber un consejo de administración también en cada una de las empresas, y en el protocolo de familia ya determinaste qué características debe de tener los consejeros. O sea, a la mejor, sí, un evento trágico siempre va a causar problemas y va a ser conflictivo de origen, pero si tú ya tienes las pautas marcadas y ya el sucesor en vida dijo, yo conozco el negocio, vamos a necesitar a alguien que tenga este nivel académico, esta experiencia laboral, que haya desempeñado tal tipo de trabajo en una empresa similar. Es decir, yéndonos un ejemplo tonto, si ustedes quieren, las abuelitas cocinan como nadie y dejan siempre su recetario, ¿sí? Entonces, el protocolo familiar es el recetario. Exacto. ¿Cuáles serían los mínimos que se tienen que seguir para tener listo ese protocolo? O sea, es decir, para que entre la familia estemos organizados y entendamos bien de qué va el asunto, ¿cuáles son como los mínimos que tenemos que tomar en cuenta para este protocolo? Mira, yo recomendaría a los empresarios que nos escuchan que se den tiempo
con la familia, de sentarse, a lo mejor una vez al mes, una vez cada 15 días, en un espacio especial para platicar el tema. Puede ser en la empresa o puede ser en la casa, pero decir de 4 a 7 vamos a hablar de nuestra empresa, o sea, agendarlo. Sentarse ahí y platicar qué queremos como empresa, hacia dónde vamos, qué interés tiene cada una de las personas en lo individual, qué interés tenemos como familia en lo colectivo y qué interés tiene la empresa y hacia dónde podemos llegar, ¿sí? Pactar cuál es la visión de la empresa, ¿sí? Platicar en caso de falta del director, cómo lo vamos a suplir, qué características va a tener la persona que lo va a suplir. El consejo de administración, que sean parte de los mismos accionistas también, o pueden ser también externos, ¿quién lo va a integrar para que nos ayude a sostener la dinámica de la empresa? El consejo de administración al final del día es quien dirige a la empresa. El director lo opera las instrucciones de un consejo, ¿sí? Uh-huh. Y el consejo, a su vez, le responde a los accionistas por su dinero. Claro. Uh-huh. Entonces, ya ahí no se trata de inventar el hilo negro. Tenemos nada más que seguir las bases de cómo se debe de trabajar la empresa para que funcione de una manera institucional y de tal manera que la sucesión esté prevista. Es que ese es el grave problema luego acordada de las empresas familiares, ¿no? Porque hay un desorden, ¿no? También, por supuesto que deben de tomarse en cuenta los conocimientos para la dirección de sus empresas, de sus corporativos. O sea, hay un montón de factores que deben de tomarse en cuenta a la hora de designar quiénes van a ocupar estos puestos de responsabilidad y sobre todo que, bueno, pues si ya es una empresa familiar y se entiende, pero también pues es como ir camino a una profesionalización incluso hasta de la misma empresa familiar, ¿no? Pues que depende cómo te encuentre parado. Mira, déjame compartirte un caso que se me hace súper interesante. El accionista mayor o director de una empresa cae en una enfermedad mental. Ajá. Entonces, ¿qué aplica? Se supone que él tenía todo calculado excelentemente, pero no tenía prevista una enfermedad de estas características. ¿Qué es lo que procede? Y la pregunta obvia es, ¿había un testamento? ¿Sí? Previo a la enfermedad mental, de tal suerte que fuera válido, porque si había un testamento previo a la enfermedad mental y en el testamento se especifica el reparto de acciones, pues hay que seguir al pie de la letra las instrucciones de la persona. O que, pues, digo, yo me estoy adelantando, pero ¿qué procede, Fernando? Bueno, aquí el testamento hay que acordarnos que opera a partir de la muerte de la persona. Antes no. Pero espera, ¿cómo? Sí, que muera. Mientras él esté vivo. Pero no se le puede incapacitar legalmente para tomar decisiones. Hay que hacer un juicio de interdicción, que es diferente. El testamento no lo podemos mover hasta que la persona fallezca. No sabemos, eventualmente, tenemos que atender a los casos de que pueda haber casos temporales. Y el día de mañana la persona recobra la lucidez y ya puede incluso en ese momento cambiar el testamento. ¿Y se pueden manipular los peritajes médicos en función de si realmente hay una enfermedad mental o no la hay? Hay gente que comete delitos. Ya, claro. Me dijiste todo. Claro, me dijiste absolutamente todo. En este país, ¿no? ¿Qué historias no hay de porque este tipo? Es el juez el que debe declarar, ¿no? El juez debe declarar el estado de interdicción, nombrarle un tutor y ese tutor puede ejercer los derechos y las obligaciones que tiene la persona. Pero no puede modificar el testamento. No, el testamento no se puede modificar, únicamente el testador. Ajá, y entonces, aguantar así hasta que la vida... No, aguantar una vez que tienes ya la declaración del estado de interdicción de la persona, tú puedes operar las acciones y puedes ya acudir a la asamblea. O sea, si puedes mover el estatus de las acciones. Sí, claro. Pero acudes a la asamblea y la asamblea da dictamen, o sea, ¿no? Puedes representar como tutor de la persona, puedes representar sus acciones en una asamblea y tomar decisiones sobre la empresa. Ah, qué interesante. Sí. ¿Es común este tipo de casos? Pues sí es común, sí pasa. Uh-huh. Ahora,
también hay de empresas a empresas. O sea, obviamente si es una empresa pequeña, pues dices, no, pues ni para qué le meto tanto. A lo mejor hay que buscar en cada uno de los casos la manera de sobrellevar una situación como esa. Sí. Ajá. ¿Y quién interpone la interdicción? O sea, la necesidad del Estado de familia. Ajá. Uh-huh. Oye, pero las acciones no las pueden mover, ¿o sí? Hay quien está participando desde las cuentas de Twitter y Facebook. Dice, no pueden mover las acciones. Eso es legal. Hay una ley general de sociedades mercantiles. Claro, hay una ley general de sociedades mercantiles, y si tú eres tutor de una persona que está declarada ya como incapaz, puedes votar en asamblea, puedes vender las acciones, puedes hacerlo. ¿Y no estás incurriendo en una ilegalidad? No, por supuesto que no. No. Y bueno, ¿y tomas en cuenta la escritura constitutiva o no? Porque tú tienes una sentencia del juez. Uh-huh. Y el juez te está autorizando a que lo hagas. Ok. Entonces, sí hay legalidad en el proceso. Sí, claro. Ya. Uh-huh. Definitivamente. Bueno, dijo, qué interesante. Fernando, muchas gracias. El tiempo se nos vino encima. No sé. Y la participación del auditorio también me parece que da una idea del interés del tema. Excelente. Cualquier duda, ahí estamos en Twitter, FDO-TODD. Y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fernando Todd estuvo con nosotros en el contexto de las empresas familiares.